tenía otro tema por delante. Pero entonces vamos a leer en Josué capítulo 24. Dentro de las características que tiene la predicación del Evangelio y compartir el mensaje de la palabra de Dios, está animar al pueblo de Dios. Y lo que voy a leer parece que no es tan animado, pero espero que pueda ser útil para cada quien. Josué capítulo 24, versículo 29. Vamos a leer la conclusión del libro de Josué. Y el libro de Josué es de esos libros amortiguadores, frontera entre una sección y otra de la Biblia. Ya pasaron la ley de Moisés, ya pasaron el Éxodo, ya entraron a la tierra prometida, pero todavía no tienen un gobierno central, Israel, todavía no se han levantado los jueces o los reyes, y entonces estamos en esa etapa de transición. Y usted empieza a leer Josué y está muy animado al principio porque las maravillas de Dios son evidentes. Dios se le aparece a Josué, Dios permite que el pueblo pase en seco por el río Jordán, Dios permite que las murallas de Jericó caigan y hay portentos increíbles. El sol se detiene en Gabaón, la luna se detiene en el valle de Ajalón, el día más largo de la historia de la humanidad. Pero luego viene una sección que, si usted no está bien concentrado, puede cansarse en la lectura porque habla de los límites en la tierra prometida. Y entonces la tribu de Judá iba a nombrar todos los límites que de pronto para nosotros que no conocemos nada de la tierra de Canaán, podría ser un poquito tedioso leerlo una y otra vez, pero si tuviéramos un mapa, fácilmente podremos trazar la frontera entre cada una de las tribus y entender por qué eso está escrito en la palabra de Dios. Pero luego termina el libro de Josué y vamos a leer capítulo 24, versículo 29. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Primer entierro es Josué. Segundo entierro, y enterraron en Siquem los huesos de José. ¿De José? Pero José se murió hace siglos atrás. En Génesis capítulo 50, ¿cómo es que ahora lo están enterrando? Vamos a ver por qué. Que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Tercer entierro, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Ahora bien, usted voltea la página y entramos en el libro de los jueces. Y en el libro de los jueces, el versículo que más se repite es que cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, el problema estuvo en que Israel no supo aprovechar el liderazgo que los estaba dejando en Josué capítulo 24. Y el problema no fue el líder. El líder hizo las cosas bien. El problema es el pueblo después de aquel liderazgo que se da cuenta la historia que no estaban siguiendo a Dios devocionalmente porque de verdad amaban a Dios, sino porque Josué era el líder. Y como Josué era el líder, le estaban haciendo caso a él. No porque Eleazar era el sacerdote, le hacían caso a él, sino porque habían aprendido eso una y otra vez. Pero se van los líderes, ¿y qué pasa con el pueblo de Dios? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y quiero notar 3 características diferentes de lo que deja una generación antigua a la nueva generación y cómo esa nueva generación debe apropiarse de aquello que es importante delante de Dios. Ahora, primer líder muerto, Josué. Y en Josué encontramos sin duda un ejemplo de liderazgo. Con Josué, Israel está amontonado del lado del Jordán al oriente sin posesión. Pero cuando muere Josué,
Cada quien está en sus tribus, enriquecido, en sus terrenos, en sus territorios. Y Josué ha dividido la tierra y les ha dicho: escojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor, a Jehová. Entonces, Josué enriquece mucho a la nación. Josué es el vaso usado para ganar territorio, para ganar en la voluntad de Dios la tierra que Dios tiene para Israel. Y pienso en el liderazgo. Y lo puede pensar en cualquier ámbito, pero pienso en la asamblea. Dios ha levantado líderes para que podamos conquistar espiritualmente la tierra que Dios tiene para nosotros, para que podamos apropiarnos de esa tierra y para que podamos ser útiles a Dios en esa tierra que Dios nos da. Pero mueren esos líderes y parece que el pueblo de Israel no sabe qué hacer. Cada quien hacía lo que bien le parecía. No siguieron los consejos de Josué, no siguieron la voluntad de Josué. Y me hace pensar en lo que dice Pablo en cuanto a Timoteo y los ancianos. En cuanto a los ancianos, hay que imitar su fe. Hay que recordarlos y hay que imitar su fe. Quizás Josué hablaba de una manera en particular. No era eso lo que tenía que imitar Israel. Quizás Josué se comportaba de una manera militar en particular. No es eso lo que tenía que imitar Israel. Israel tenía que imitar la fe de Josué. ¿Cuál fue el error de Israel? Intentar hacer lo contrario a la fe de Josué. Israel va a entrar en una época de anarquía en el libro de los jueces porque no fue capaz de entender la importancia que tiene un líder, no en la forma del liderazgo, sino en el fondo del liderazgo. Lo importante que es reconocer variables que puedan ser útiles a la siguiente generación. Josué fue un buen administrador, pero cuando llegamos al libro de los jueces, la nación no sabe cómo administrarse bien. El mismo Gedeón, cuando antes de ser colocado como juez, estaba trillando escondido porque tenía miedo de los madianitas. En otra época, en la época de Sansón, los filisteos eran los que gobernaban el pueblo de Dios. La administración del pueblo había caído tan bajo que se habían puesto abajo el liderazgo que Josué había ganado. A tal punto de degradación cayó la nación de Israel, que nos decía el hermano Jairo en estos días, estaba que se apagaba la lámpara de Jehová. Y no solamente es de manera física porque era de noche, sino que de manera espiritual. Israel no se encontraba bien. Ahora, ¿qué hizo que Israel cayera en esa situación? Una voluntad propia de querer alejarse del liderazgo que Josué había marcado. Pero ahora sepultan a José. Y hace falta colocar un poquito de contexto para entender. José era el gobernador de Egipto. Y José muere. Y cuando José muere, dicen que Dios va a visitar a su pueblo. Y cuando Dios visite a su pueblo, Él no quiere que su cuerpo quede en Egipto. Él quiere que sus huesos sean sacados de Egipto y sean llevados a la tierra que prometió Dios a la nación de Israel. José sabía eso con verdad, porque cuando muere su padre Jacob, él hace el viaje de Egipto a Canaán solo para enterrar a Jacob y para llorarlo en la tierra que Dios había dado. Pero José, gobernador de Egipto, muere y es colocado en un ataúd, dice la Biblia. Y ese ataúd permaneció en Egipto unos 200 y tantos años más, según mi cuenta, y luego va a pasar 40 años en el desierto y va a pasar toda la época de Josué, ese ataúd por allí en algún lugar, hasta que por fin Israel se ha establecido en la tierra y deciden enterrar los huesos de José en un territorio que le correspondía a uno de los hijos de José. No estoy pensando tanto en el liderazgo, estoy pensando en el legado, lo que yo puedo dejar a la siguiente generación en proyectiva, en perspectiva, pensando un poco más allá. ¿Qué voy a dejar? Eso es lo que está dejando José. José garantizó: Dios va a visitar a su pueblo. Y aunque era muy cómoda la situación de Israel en ese momento, en ese tiempo, José sabía: este no es nuestro hogar. Egipto no era la nación
para poder hacer raíces perpetuas en la nación de Israel. Egipto era el lugar que Dios había preparado para que Israel estuviera allí salvándose del hambre, pero Israel tendría que volver tarde o temprano de la tierra de Egipto. Y me hace pensar en lo que hemos recibido, no de nuestros líderes que hemos conocido, sino de muchas personas antes. Nosotros hemos recibido la palabra de Dios en nuestro propio idioma, porque hubo personas que arriesgaron su vida para dejarnos a nosotros esta herencia, este testimonio. Y a veces me da pesar, sufrieron sangre y muerte aquellos que procuraron traducir a nuestra lengua la palabra de Dios, y a veces yo tengo desánimo de leer la palabra de Dios. ¿Cuántos pueblos todavía hoy en la actualidad quisieran leer la palabra de Dios en su propio idioma y no existe la Biblia completa en esos idiomas en donde nosotros sí la tenemos y nosotros parece que desaprovechamos el legado que hemos recibido? Y no solo eso, vivimos en una época histórica que no tenemos una versión de la Biblia. Vaya a 1569, hay una sola versión en español, la Biblia del Oso. Hoy en la actualidad usted puede comparar en numerosas versiones en español para poder entender bien la palabra de Dios y entender qué es lo que Dios quiere que yo aprenda para mi vida. ¿Y cuántas veces pasamos por alto la enseñanza de la palabra de Dios? Hay personas que se han encargado de hacer un estudio analítico de cada palabra en el idioma original para que nosotros aprendamos, para que no tengamos que buscar, para que no tengamos que tener ignorancia e incertidumbre en qué quiere decir Dios. Nos los han dejado claro, han colocado concordancias, han hecho estudios bíblicos para que nosotros aprendamos. Y a veces nosotros no queremos aprender de la palabra de Dios, no por falta de tiempo, no por falta de oportunidades, sino por falta de disposición propia en aprender lo que Dios quiere que sepamos. Como nunca antes la iglesia no había tenido tantos recursos disponibles a nivel de investigación y a nivel de tecnología para aprender la palabra de Dios, pero lamentablemente el legado que hemos recibido no siempre lo administramos de la manera adecuada. De modo que eso es un llamado de atención para cada uno de nosotros. José había dicho, mis huesos se lo van a llevar. Y qué fidelidad la de Israel, cargando los huesos de un muerto por el desierto 40 años. ¿Sabe qué cansa? Caminar en medio del sol inclemente. Pero ¿sabe qué cansa más? Caminar con un peso encima. Y si el peso fuera productivo, bueno, estoy llevando alimentos, estoy llevando la mudanza, estoy llevando, bueno, cualquier cosa que sea útil. Pero están llevando un ataúd de alguien que se murió hace más de 100, 200 años atrás. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, Israel fue fiel en llevar los huesos de José hasta sepultarlo. Nosotros tenemos la oportunidad de demostrar fidelidad en la actualidad. Y muchos predicadores dicen que quizás ser creyente en estos momentos no es fácil. Yo creería que ser creyentes en esta parte del mundo y en este tiempo más bien es muy fácil, porque no nos están persiguiendo para matarnos, porque no es delito predicar el evangelio de Dios, porque no tenemos una sentencia moral o legal sobre nuestra fe. Tenemos plena libertad y a veces no usamos esa libertad de acuerdo a como Dios quiere que podamos avanzar en la palabra de Dios. Pero entonces Josué me demuestra un buen liderazgo que hay que imitar. José me demuestra un buen legado que hay que seguir. Pero ahora Eleazar. El último versículo de Josué dice, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finehés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Estoy viendo la lealtad a la palabra de Dios. Eleazar es el segundo sacerdote. Y Eleazar va a recibir el sacerdocio por causa de la muerte de Aarón, su padre. Aarón, su padre, conoció lo que es la esclavitud. Aarón, su padre, conoció lo que es vivir en Egipto. Y Aarón, su padre, sale de Egipto con la mano poderosa de Dios
y Aarón va a ser el sacerdote que va a inaugurar el ministerio levítico delante de Dios, delante de su presencia. Moisés es el profeta que Dios ha puesto, pero Aarón es el sacerdote que queda instalado por voluntad de Dios. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios no escogió a Moisés como sacerdote? Moisés es mucho mejor personaje que Aarón. Bueno, es que un sacerdote, dice Hebreos, tiene que compadecerse de su pueblo. Y Moisés vivió en el palacio real de Egipto. Moisés no sufrió la esclavitud como Aarón sí la sufrió. Moisés no sufrió los látigos como posiblemente Aarón sí lo sufrió. Moisés no puede identificarse con el pueblo como Aarón sí lo puede hacer. Aarón es tomado de en medio de su pueblo y Aarón sabe lo difícil que es vivir en esclavitud. Por eso Aarón es una figura de Cristo. Nuestro sacerdote puede compadecerse de nosotros en cada una de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Hay un poeta que dice que no hay una duda que él no pueda extinguir, que cada momento conmigo ha de ir. Pero entonces Aarón muere y delega el ministerio al siguiente sacerdote. Y su hijo asume el sacerdocio y Eleazar es el sacerdote para entrar a la tierra prometida. Y ese sacerdote que ha visto cómo Israel le ha costado con espada, con lucha, ganar el territorio en nombre de Dios para poder construir lo que después sería la nación de Israel. Eleazar sabe lo que es ganarse por su propio esfuerzo, batallar por su propio esfuerzo y ganar las batallas de Jehová. Eleazar sabe que es ver la voz de Dios, que Dios coloque en un lugar su tabernáculo para poder adorarle. Eleazar se puede compadecer de una nueva generación y esa nueva generación es fiel a Dios mientras Eleazar está vivo. Pero así como el líder militar Josué murió, así el líder espiritual Eleazar también va a morir. ¿Y qué decir? Ahora otra persona va a oficiar en el lugar santísimo. Ahora otra persona va a entrar a la presencia de Dios, a ofrecer sangre ajena para expiar los pecados del pueblo de Israel. ¿Y qué pasa con la nación? Parece que la nación no asume lo importante que es la lealtad delante de Dios. Y cuando muere Eleazar, a pesar de que hay un nuevo sacerdote, a pesar de que se sigue oficiando delante de Dios, llegamos a jueces y cada quien hacía lo que bien le parecía. Se perdió la lealtad en el corazón cuando la generación anterior pasó. Es un versículo importante, versículo 31, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Pero ¿qué pasa cuando esa generación ya no está? Cuando esa generación ha pasado a la presencia de Dios y se levanta una nueva generación. Ellos no conocen la palabra de Dios. Y ahora, ¿dónde está el error? Porque a veces uno puede ser ligero y decir, bueno, los líderes no fueron capaces de imprimir lo importante a la nueva generación, pero no estamos hablando de cualquier líder. Estamos hablando de Josué, estamos hablando de Eleazar, que imprimieron la verdad de Dios a la siguiente generación. Y recuerdo palabras que había dicho Samuel hacía mucho tiempo atrás. El problema no fue en cómo nos enseñaron, el problema fue en cómo aprendimos. O sea, la falla no estuvo en aquel que transmitió la enseñanza. La falla estuvo en cómo yo asimilé esa enseñanza y cómo yo asimilé esa información, porque lo que yo he recibido no lo he puesto en práctica como debe ser. Ahora, eso es lo que dice, nuevamente voy a Pablo a Timoteo. Lo que oíste de mí, delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces vea la cuenta. Pablo es la primera generación que le ha predicado a Timoteo
Y tiene que encargarle a hombres fieles, una tercera generación, que sean idóneos de enseñar también a otros, una cuarta generación. El propósito de Dios es que su testimonio se mantenga firme, que su testimonio se mantenga presente, que su testimonio se mantenga vivo. Y eso es responsabilidad tanto de la generación anterior de transmitir la verdad del Evangelio, como de nosotros como generación de asimilar esa verdad y también tener la capacidad de transmitirla a una nueva generación. Solamente quiero hacer un ejercicio intelectual. El Éfeso que conoció Pablo, por allá cuando le hicieron el escándalo de grande Diana de los Efesios y cuando se convirtió aquel Demetrio, el platero, no es el mismo Éfeso de Apocalipsis capítulo 2. Es otra generación diferente que ya ha pasado, pero que parece que se ha enfriado conforme a las verdades de la palabra de Dios. Dios amaba a la asamblea en Éfeso y no solamente le envió a Pablo el predicador, sino que posiblemente de las iglesias con mayor bibliografía escrita está la asamblea en Éfeso en el Nuevo Testamento. Pero vamos hoy en día a Éfeso. No hay testimonio del Evangelio. Lo que empezó al principio con mucho avivamiento, parece que empezó a tener problemas más adelante y luego desapareció a lo largo del tiempo. Ahora, ¿falló Dios? En ninguna manera. Fallamos nosotros como seres humanos en apropiarnos de la verdad de Dios, en apropiarnos de lo que Él quiere para nosotros y en hacer vigentes las palabras de Dios. Dios no quiere que repitamos las mismas acciones del pasado. Dios quiere que tengamos la misma fe de los hombres del pasado en nuestro contexto, en nuestra cultura y en nuestra manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios es eterna, sin importar el idioma, sin importar la cultura, sin importar el trasfondo histórico. Esta palabra sigue vigente. Celebramos la cena del Señor de una manera distinta a los creyentes en el siglo I, tenemos que decir no. Pero nuestras formas, nuestras vestimentas, nuestro escenario, nuestro cántico ha cambiado, evidentemente que sí. Somos creyentes de una generación distinta, pero que intentamos cumplir exactamente lo que Jesús instituyó. En el siglo I, y nosotros lo sabemos porque lo dice la palabra de Dios, en la cena del Señor había literalmente un banquete físico. Y Judas habla de que había manchas en los ágapes. Y Hechos de los Apóstoles habla de que partían el pan en las casas. Y había un momento para celebrar la cena del Señor. Hoy ese banquete físico no existe. Nos hemos quedado con el banquete espiritual, pero seguimos haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo importante es recordarle a Él y serle leal a Él. Dios no está pidiendo que repitamos las acciones de José, de Josué o de Eleazar. Dios está pidiendo que imitemos la fe de aquellos que nos han antecedido, de aquellos que nos han enseñado y de aquellos que hemos sido beneficiados nosotros por efecto de recibir la palabra de Dios. Ahora, la nueva generación tiene que asumir liderazgo. Y a veces pensamos, bueno, los ancianos están definidos por Dios y ellos son. Bueno, y no es la idea que queremos pensar, pero ellos van a pasar. ¿Qué va a pasar luego con la asamblea? Se tienen que levantar nuevos líderes para que permanezca el testimonio del Evangelio. Ahora bien, nosotros también tenemos no solamente la necesidad de recibir un legado, sino de dejar un legado. ¿Será que estoy escribiendo una historia para Dios que pueda ser útil para la siguiente generación? ¿O sencillamente me estoy aprovechando de todo lo que he recibido sin la posibilidad de entregar nada a quienes vienen detrás de nosotros? Bueno, nosotros somos responsables de dejar un legado, una huella para la siguiente generación. Pero ahora la lealtad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No, bueno, yo hago lo que hago porque Peter está acá y yo no quiero que Peter me moleste. Si eso es la razón, estamos equivocados. Porque en el momento en que Peter no esté porque se vaya de vacaciones, pues yo no voy a hacer las cosas como las estaba haciendo, sino que voy a cambiar. Ahora, ¿por qué hago lo que hago?
porque tengo lealtad a Dios, porque he recibido la palabra de Dios, no porque lo dijo don fulano en el pasado, sino porque eso que dijo don fulano en el pasado yo lo puedo revisar en la palabra de Dios, como los creyentes de Berea, y me doy cuenta que eso es así, que eso es verdad, y como eso es verdad, me doy cuenta y soy persuadido a seguir exactamente la misma fe, a imitar la fe para poder ser leal a Dios. ¿Cuánto espera usted recibir en el tribunal de Cristo? Algunos esperan grandes cantidades de oro, plata y piedras preciosas. Algunos están construyendo un enorme castillo con la mejor madera de roble que se va a quemar delante de la presencia de Dios. Pero no hay mejor recompensa, no hay mejor halago, no hay mejor expresión de alegría delante de la presencia de Dios que recibir sus propias palabras: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo demás queda en segundo plano. Que Dios nos quiera recompensar, eso es su soberanía, eso es su gracia, eso es su compasión para nosotros, pero no nos merecemos nada. Si Él me da la bienvenida a su presencia con alegría, yo estoy satisfecho y eso es suficiente. Pero ¿qué si llego a la presencia de Dios? Y Pablo usa una expresión un poco difícil: salvados así como por fuego. Y eso es como el que se salva de un incendio. Se quemó la casa y no le dio tiempo de sacar nada. Se salvó la vida y hasta la ropa está quemada, pero está vivo, está salvo. ¿Qué le quedó? Su vida, su propio cuerpo, pero no le quedó más nada. Hay creyentes que llegan al tribunal de Cristo salvos así como por fuego. El alma salvada por la gracia del Señor, pero no hay nada más. La vida en este mundo perdida porque no se hizo algo que fuera útil delante de Dios. Y cuando digo que no se hizo algo que fuera útil, no estoy diciendo que no se hizo nada. De pronto se hizo algo. Y yo de pronto estoy almacenando mucha madera, mucho heno, mucha hojarasca, y voy con camiones enormes de materiales al cielo, pero que son materiales perecederos, que no permanecen delante del fuego escrutador de la presencia y de la voluntad divina, y por lo tanto soy salvado así como por fuego. De modo que podamos no solamente recibir el liderazgo, sino asumir el liderazgo. No solamente recibir el legado, sino asumir el legado. No solamente recibir la lealtad, sino asumir la lealtad que necesitamos en nuestra generación. Y a veces pensamos, bueno, para transmitirla a otra, y eso es importante, eso podría pasar. Pero posiblemente, de acuerdo a la época en que nos tocó vivir, que sea sencillamente para recibir al Señor en el aire. Cuando Pablo era joven, él le escribió a Tesalónica diciendo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ya el Pablo viejo va a decirle a Timoteo: he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Pero ahora nosotros que estamos posiblemente en la última generación de creyentes, la esperanza, como dice el poeta, la tumba, mi meta no es. Tu pronta venida en tu tierno amor, esperando mi alma hoy está. Y esa es la esperanza del creyente. ¿Por qué quiero trabajar por el Señor? ¿Porque voy a dejar un buen legado? Ojalá que sí. Pero más importante es porque viene el Señor en las nubes, posiblemente en mi propia generación, y quiero recibirlo con gozo y estar delante de su presencia y no avergonzarme delante de Él por lo que hice o dejé de hacer fuera de su propia voluntad. De modo que estos tres entierros nos puedan ayudar a orientar nuestras vidas delante de la perspectiva del futuro para ser mejores personas y mejores creyentes. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo queremos llegar delante de tu presencia dándote las gracias a ti, porque tú has levantado gigantes espirituales en el pasado que nos han servido de bendición, de utilidad y de ayuda.
y nosotros hemos sido bendecidos por causa tuya, usándolos a ellos como instrumentos de tu gracia. Pero ahora, oh Dios, nosotros hemos sido beneficiarios de esa bondad, de esa gracia, de esa bendición, y reconocemos que a veces solamente la hemos recibido y no hemos tenido intención de transmitirla, no hemos tenido intención de entender que eso que hemos recibido también tenemos que delegarlo a otros. Y queremos, oh Dios, rogar tu ayuda, tu suficiencia, que no solamente pase una generación y el pueblo sea fiel en esa generación, sino que pasen las generaciones y nosotros, oh Dios, podamos continuar fieles a ti, que podamos ser como aquel Nazón, discípulo antiguo, que pase el tiempo y nosotros sigamos fieles y leales a ti. Reconocemos nuestra debilidad delante de tu presencia y que por nuestros medios no podemos, pero también reconocemos la plena suficiencia que viene de ti, y por eso, aferrados a ti, queremos confiar en que podemos escribir una historia adecuada para ti y para la gloria de tu nombre. Dejamos todo en tus manos, agradecidos por tanto bien, y queremos, oh Dios, poner en tus manos no solamente la iglesia reunida el día de hoy, sino los hermanos que están en otros lugares. También ponemos delante de tu presencia aquellos que, habiendo manifestado ser salvos, quieren dar el paso del bautismo en obediencia a ti, a fin de que seas tú guardándoles a cada uno de ellos. Y, oh Dios, también queremos pedir por la conferencia, también por delante, a fin de que seas tú hablando a cada uno de tus hijos, para que cada quien pueda aprender más de tu palabra, y más que el aprendizaje, que la devoción a ti pueda crecer y podamos ser mejores creyentes. Lo dejamos todo delante de tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.